Bien. Vamos. A ver. ¿Qué curso han tenido en administración, no? ¿Cuántas horas han tenido? Dos. ¿Y antes de eso? Auditoría, dos también. Dos también. ¿Y se han cansado? Y estamos cansados. Examen. Yo me quiero jugar a este. Te mataron. Yo me quiero jugar con tu muñeca. Ok. Valor residual. Recuerden que habíamos No sale nada, sí. el lunes dentro del marco de lo que significa, ¿no? Tener el criterio para valorizar, para poder tener argumentos de sustentación, que es una de las cosas que como, digamos, alumnos no estamos fortaleciendo. O sea, simplemente nos dedicamos a venir, a sentarnos, a escuchar, a copiar y a replicar nada más. Pero nuestro criterio formativo, individual, como con un perfil profesional, eso necesita ampliar las capacidades, las características individuales que tenemos. Entonces, dentro de la práctica, mira, voy a comenzar por algo que no están viendo. Ok, voy a comenzar por algo que podemos hacer de utilidad frente a cualquier circunstancia que podamos tener. Cuando nosotros nos emplazamos dentro de una información contable, recurrimos, ¿no es cierto?, al estado de situación financiera, nos da un valor, nos da un valor, recuerden siempre, no les voy a volver a reiterar, hasta aquí bien. Nos da un valor y ese valor tiene un reporte. Y en la nota de los estados financieros respalda ese valor. Y a veces nosotros no le damos ni siquiera importancia, pero si queremos nosotros conocer, si queremos tener, a partir de esta información podemos sacar, en este caso yo les estoy diciendo, podemos sacar el valor residual. No todos los productos tienen un mismo valor. No todos están en una misma condición. Y entonces esa diversidad puede dar lugar a tener un criterio en qué condiciones estamos funcionando como empresa. Entonces, por ejemplo, al recurrir a esa información, a partir del estado de situación financiera, yo puedo encontrar el reporte del detalle, ¿no es cierto?, donde se presenta el movimiento de control contable que se tiene en función a lo que esta empresa maneja. O sea, ese es un fundamento del cual nosotros podemos generar un criterio. Aquí, ¿qué tengo, por ejemplo? Tengo edificios y otras construcciones. Detrás de esto hay otro detalle, ¿no? Acá simplemente yo puedo ver que los edificios, las máquinas, los equipos, las unidades de transporte y los muebles y enseres. Y habrá otro que es obras en curso y unidades por recibir. Entonces, cada uno de ellos tiene su característica general. Pero cuando yo voy al interior, siempre hay detalles que uno tiene que aprender a conocer. ¿Cuándo vamos a conocer? Cuando nos despertemos nosotros en la inquietud de poder decir, ¿y cómo está conformado esto? ¿Qué vemos los contadores del reporte que nos muestran las empresas? No vemos más que un resumen numérico de valorización. Y como nos acostumbramos a manejar simplemente documentos, no entendemos muchas veces la realidad de los implementos, de los bienes, de todo lo que está inmerso dentro de ese, de ese comportamiento.
Entonces es necesario poder hacer, ¿no? Mira, aquí hay una práctica que podemos realizar. A partir de los datos de inmuebles, maquinaria y equipo, ¿dónde está? Maquinaria y equipo. Determinar el valor residual de cada uno de los rubros. ¿Qué tiene maquinaria y equipo? Entonces, yo necesitaría entrar a maquinaria y equipo para poder ver cómo está constituido cada uno de ellos en su valor, en su nivel de depreciación y cuál es el valor residual contable que tiene. Y ahí me voy a enterar si es que todos están con un valor, o habrá otros que no están con valor y nadie se ha dado cuenta. Porque en esta generalidad uno simplemente ve los valores que están allí reportados. Cuando hice un levantamiento en una información, uno ve esto y todo está ok. Pero cuando ingresas a la interioridad del detalle, comienzas a ver que hay deficiencias. Yo encontré valores negativos, o sea, bienes que tenían un valor negativo y estaban registrados y que en el global no se notaba. Dije, ¿cómo es que un bien se puede ir a negativo? ¿Qué podría haber pasado? ¿Cómo es que un bien puede generar un valor negativo? Las máquinas son máquinas, por si acaso, ¿no? Y se programan. Y resulta que la máquina había programado, ¿no es cierto?, que el valor residual es cuando llegaba a cero, entonces se le asignaba un valor. Y tantos años han pasado, han transcurrido, que ese valor se ha convertido en negativo. ¿Por qué? Porque el valor 1 que le daba, la máquina seguía calculando su valor de depreciación. Seguía calculando valor de depreciación, valor de depreciación, valor de depreciación. Año tras año seguía dándole a ese valor 1, que ya no tiene valor en el mercado, que no tiene existencia si se quiere, sin embargo la máquina sigue registrando. Y no era uno, sino había un montón de bienes que estaban en esa condición. Y que la máquina es máquina, no depura, no se da cuenta, no dice, oye, esto está mal. Y los contadores, como no tenemos mayor acceso más que a lo que nos reportan, pensamos que así está bien. Y no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no le damos lugar. Entonces, miren, podemos registrar, podemos ingresar. Ahora, cuando yo muestro esto, simplemente es la limitante de la información que me hacen llegar. Tendría que constituirme en la empresa para poder ir a encontrar los detalles. Cuando yo veo este reporte en el estado de situación financiera, en su nota de los estados financieros, solamente me alcanza hasta ese nivel de detalle. Más de eso no me da, entonces no puedo hacer una evaluación directa sobre las condiciones. Entonces, para que tengamos en cuenta que podemos tener un valor contable como valor residual, que puede sernos útil, sí, para poder hacer una evaluación. ¿Cuándo voy a hacer una evaluación? Miren, cuando yo hago una evaluación de inversión en función a los bienes, a los equipos, a las maquinarias, o a todo lo que me da. Yo hice, por ejemplo, una evaluación financiera en mi estudio de tesis doctoral al global. O sea que decía, todo lo que el activo e ingresa es inversión. Entonces, recibe su banco. ¿A qué banco está funcionando esa inversión? ¿Es positivo o es negativo? Entonces, tuve resultados, unos positivos y otros negativos. ¿Con qué trabajé? Trabajé con toda la información del total de activos para poder generar un flujo de ingreso de banco. Pero, ¿qué sucede? Que el valor de adquisición frente a las depreciaciones me da a conocer, ¿no es cierto?, cuál es el valor contable que tiene, para poder ver. En el banco me salía positivo, pero en las correcciones que yo hacía de plusvalía o minusvalía, me daba negativo. Entonces, ¿cómo influye cuando uno se introduce, digamos, en el análisis más detallado? Ahora, vamos a
vamos a un ejercicio de aplicación práctica. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora. A ver, léanlo. ¿Qué dice ahí? La empresa RFKIN, una empresa industrial adquirió una maquinaria para el área de producción valorada en $185.000, incluido IGB. Se estimó un periodo útil de vida de 10 años. 10 años de vida. Al cabo de los mismos se desea enajenar el bien. Sin embargo, no hay interés de compra ni propuesta de pago para la adquisición del bien, que por razones contables ya llegó al final de su vida útil y no tiene valor residual. Sin embargo, la máquina sigue funcionando a favor de la empresa, generando un flujo de ingreso mensual de 18.750 soles y teniendo un costo operativo total equivalente al 28% del ingreso total, gastos operativos 8.9% y gastos de venta 5.6%. Sabiendo que la máquina seguirá operando por el lapso de 5 años más y tiene una pérdida de capacidad productiva del 9.5% en cada periodo, y conociendo que la empresa tiene una rentabilidad financiera del 19.75%, 18.8% y 15.45% en los periodos sucesivos, o sea, 15.45 se repite en los otros 2 años más. Afectos al impuesto a la renta de 29.5%. La pregunta es determinar el valor residual de la máquina. ¿Entendemos para poder resolver esto? ¿Podemos hacer eso? ¿Qué necesitamos? Una de las cosas que generalmente sucede en las empresas es la renovación de equipos, la compra de nuevos, de nuevas maquinarias. Genera más que todo el entusiasmo de poder modernizar, de poder actualizar, de poder tener una referencia mejorada de lo que se tiene. Pero, ¿qué respaldo financiero hay a las condiciones en las que se dan? Imagínate, para renovar una máquina o para actualizar una máquina, vas a generar la compra de una nueva y vas a, retirar la antigua. Entonces, habrá una incidencia de valor por la nueva y otra también que va a afectar ese ingreso, la enajenación que le pueda dar a la antigua. Son criterios que hay que tener en cuenta. Ahora yo les digo, ¿entienden más o menos el planteamiento de este ejercicio? ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto vale esa empresa. Para eso, ¿qué necesitamos desarrollar? Les decía el día lunes que lo que vamos a hacer ahora es poder aplicar la tercera noción que hablamos sobre valorización de, ¿no es cierto?, en estas condiciones. O sea, teniendo en cuenta qué cosa es lo que debemos tener para hacer una valorización. Porque no hay valor de mercado, no hay valor de mercado. No hay valor de tasación, tampoco existe un valor de tasación. Pero hay un valor residual que proviene ¿de qué? De los flujos proyectados. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Desarrollar los flujos proyectados. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar en cuenta. ¿Cuánto cuesta esa máquina nueva? $185.000. ¿No? La base imponible es 156.780, el IGB 28.220. Sumados dan 285.000.
O sea, para poder distinguir la máquina en su valor residual, ¿no es cierto? ¿El IGB afecta al precio? No. ¿Nos cuesta pagar el precio? No. ¿Es un crédito fiscal? ¿Sí o no? Entonces simplemente eso no lo podemos considerar como parte del valor de la máquina. Entonces por eso hacemos el desglose necesario para poder saber que esos 185.000 están incluidos y la vida útil que tenía este es de 10 años, la tasa de depreciación es del 10%, es como simplemente referencia, ¿no?, frente a lo que nos están proporcionando. ¿Cuál es el valor ahora? Para tener más referencia sobre lo que es. El valor del bien que hemos adquirido es de 156.780. Ese ha sido depreciado a un valor de 15.677.97 al año, con una depreciación mensual de 1.306.50. ¿Ok? Como referencia. ¿Va a influenciar en nuestros flujos eso, sí o no? ¿Influenciará esta información en nuestros flujos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Contadores, opinen, pues. Necesitan hablar. Se quedan callados. ¿Influenciará o no? Yo comienzo a darme cuenta, tengo que comenzar a hacer un seguimiento, a poder entender cómo es. ¿Qué dice Alejandro? Eder. Brian Daniel. Brian Carlos, Brian Daniel. Al principio no diferenciaba nadie. Ahora estoy aprendiendo los nombres de los otros. Me voy a enseñar. Son más. Está Soy el arreglando la representante de ADRA. De la nada esa risa. Ok. Entonces, esta información simplemente para este caso, ¿por qué? Porque nos está diciendo el problema que ya terminó su depreciación, ya llegó a los 10 años de vida útil, entonces quiere decir que ya no tiene trascendencia. Ahora, lo que sí nos da es que la proyección, esta máquina tiene un ingreso mensual de 18.750. Tiene un ingreso mensual de 18.750. Eso sí nos va a ser útil para poder generar. Ahora, esta es otra, la pérdida de capacidad productiva. ¿Cómo afecta la pérdida de capacidad productiva? Del 9.5%. ¿Qué tenemos que hacer para distinguir la pérdida? El ingreso mensual es 18.750. ¿Entienden? Ahora tengo una pérdida de capacidad productiva de 9 puntos. Estoy tomando datos que me han dado. El costo operativo me dice que es 28% del total de ingresos. El gasto operativo es 8.9% del total de ingresos. Son datos. ¿Para qué? Para armar mi flujo de efectivo. ¿No es cierto? Porque necesito yo determinar cuánto realmente cuesta esa máquina en su valor. Esto para quienes trabajan y tienen la obligación tributaria, si no hacen esto, si no valorizan y si no le dan y no le asignan un valor, entonces simplemente todo eso va a afectar en el impuesto. Y vas a recargar tu obligación de impuesto. Y a veces las empresas dicen, pero ¿de dónde voy a pagar? Claro, ¿por qué? Porque no tienes control de tus activos. Los tienes totalmente depreciados y los sigues utilizando. Y entonces el fisco feliz, ¿por qué? Porque dice, estos trabajan con sus máquinas, no tienen valor sus máquinas, no descuentan el valor de sus máquinas, nos pagan todo en impuestos. Y feliz para ellos. La recaudación aumenta. La tasa de rentabilidad, de acuerdo a los estudios que se tienen, si se quiere, podríamos haber dicho aquí, hemos hecho
el CAP del primer periodo 1975 al segundo periodo 1880 y los periodos 3, 4 y 5 al 15.45%. ¿Okay? Esas son referencias que nos dan. ¿Para qué nos van a servir eso? ¿Para qué nos sirven esas tasas? ¿Para qué nos sirven esas tasas de rentabilidad? ¿Ah? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué? Hablen, piensen. Oye, yo quiero que ustedes interactúen, pues no quiero que se queden callados allí. Ustedes me ayuden a ver, porque ustedes ya saben todo esto, ya hemos aprendido, ya simplemente ahora estoy direccionando dentro de una situación que necesitamos abordar. ¿Para qué nos sirven eso? ¿Ah? ¿Para qué? Aaron, si te conoces. ¿A qué te sirve eso? Para poder ver la rentabilidad. Para eso nos sirve la posición, para ver la rentabilidad. ¿Para qué nos sirve? Chantal. ¿Para qué nos sirve esta clase? ¿Para qué? O sea, ¿por qué nos tienen que dar esa referencia? ¿Por qué tenemos que buscar esa, digamos, información? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esa información? ¿Qué buscamos? O sea, ustedes contadores tienen que ser los que van a decir, necesito esta información, necesito esta otra información, con esa voy a trabajar y con esa yo voy a emitir un informe, voy a emitir una evaluación, voy a hacer una apreciación sobre lo que me están pidiendo. Pero si no sabes nada, pues ¿qué dices ahí? ¿Y para qué me han puesto ahí? No sé para qué la ha puesto el profesor de que está loco. ¿Por qué? Es para saber si tenemos una pérdida o una ganancia. A través del banco. ¿No es cierto? Es para poder ver cómo van nuestros flujos en función y si es que eso genera valor o no genera valor. Porque si mi banco es negativo, quiere decir que esa máquina me está haciendo perder en lugar de hacer ganar. Oye, sácale esa máquina, pues no seas tú que estás perdiendo por utilizar esa máquina. ¿Ok? El impuesto a la renta, 29.5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, el primer año, esto es lo que vamos a hacer. Necesito flujos. Como me han dado por 5 años, ya les he dicho, el ejercicio que yo hago es el más fácil. ¿No? Después del viernes les voy a poner a ustedes ejercicio para que hagan y por eso piensen, para que puedan desafiarse en lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mire, el flujo de ingreso, ¿a partir de cuánto era? El ingreso era 18.750 por mes. Y como estamos pidiendo por año, son 5 años que voy a medir, el primer año lo he establecido. 5 años. El tiempo de vida todavía proyectada para esa máquina vieja. ¿Ya? Todavía le daba. Y he establecido condiciones en las que va a estar. Entonces el ingreso es ese. El costo que me dijo. Entonces acá comienzo a armar mi flujo, ¿no es cierto? Entonces le saco el 28% para poder determinar el gasto operativo 9.8% o 9.8 o 8.9, ya lo que sea. Entonces voy generando allí los valores, voy condicionando, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces estoy globalizando y estoy totalizando. Acá tengo los valores totales. En el primer año he tenido 225.000 de ingreso, en costos 63.000, 20.025 y el impuesto a la renta he pagado 66.375 que ha afectado a ese bien que tengo. ¿Cuánto tengo de flujo el primer año? 75.600. ¿Me interesa o no me interesa poder sacar? ¿Sí? Ok, ya tengo el primer flujo para el primer año. Pero para el segundo año tengo las condiciones que van a variar. La pérdida de capacidad productiva es 9.5%. ¿A qué va a afectar eso? A los ingresos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahí qué tengo que hacer? A los 18.750 restar.
entonces va a afectar a mis ingresos. Entonces, de lo que tenía 18.750, ¿no es cierto?, que era mi ingreso mensual, ahora mis ingresos van a ser 16.959. ¿Está claro? O sea, mis ingresos han disminuido para el segundo periodo, porque de acuerdo a la evaluación, de acuerdo al planteamiento del problema, me está indicando cuáles son las condiciones en las que se está generando los ingresos para ese segundo periodo. Como los costos están en función a los ingresos porcentuales, entonces aplico simplemente, genero el impuesto a la renta para esas cantidades. Recuerden que aquí, ¿cómo estoy deduciendo el impuesto a la renta? 29.5, ¿de qué? Ah, acá no está. No está. ¿Qué tendría que hacer para eso? Ampliar mi cuadro, ¿no es cierto? Para poder decir cuánto es la utilidad antes de intereses e impuestos y con todas las deducciones que han llegado ahí y cuál es el 29.5. ¿Está claro? Ayudita, pues. ¿Vamos? Pero ahí le está sacando el total de ingresos. Y entonces tengo una utilidad neta y también tengo un resumen para ese segundo periodo. Pueden comprobarlo, pueden hacerlo, pueden desglosar un poco más. El viernes cuando pueda hacer, y ahí voy a traer otro ejercicio, ahí van a distraerse. ¿Ya lo tienen hecho. Vamos a ver el viernes cómo se hace. El viernes se voy a llorar. Ok, entonces ya tengo esto, ¿no? Ahora, tengo el segundo año, sigo. El Excel acá me ayuda para poder hacer la medición rápidamente. Establezco las condiciones, voy para el tercero. La capacidad productiva sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Y acá, este es el segundo año, este es el tercero. 16.969, ahora ya no tengo eso, solo tengo 15.357 y voy generando la incidencia que tiene estos valores, ¿no es cierto?, a través del grupo. Lo que a mí me interesa es el flujo. La forma, las condiciones, miren, en el Excel se hace facilito, ¿no es cierto? El problema está en que esta secuencia, así con ese tipo de informes, son rápidamente desarrollables. El problema está cuando hay condicionamientos que varían en el tiempo. Pónganse que varíen los costos, ¿no? Los costos en un año pueden tener un importe y en otro año otro. Entonces la fluctuación de variación va a influenciar en los resultados, ¿no? Y eso hay veces, ¿cómo se controlan los costos? ¿Con receta? ¿Cómo se controlan los costos? Los costos, o sea, hay métodos para poder establecer, pero hay que hacer un seguimiento. El proceso de costeo es la ejecución de cada uno de ellos. No es, ya tengo una receta, ya se ejecuta y todo se replica de la misma manera. Y ese es el peor error que podemos hacer. O sea, los costos están en función a las circunstancias en las que se dan. Miren, yo he encontrado que se tiene un requerimiento de materiales para la producción de un determinado número de unidades y sin embargo hay una diferencia entre se requirió un material para producir una cantidad y yo produje más de esa cantidad. Y otro día requerí un material para una cantidad y evacué menos de esa cantidad. Entonces dice, oye, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de variaciones? ¿Por qué es que con el mismo material puedo yo producir más unidades?
o con el mismo material puedo producir menos unidades. Y como no tengo controles, como no tengo evidenciación de lo que está sucediendo, entonces puedo yo conjeturar. Oye, un ratito. O alguien está haciendo algo para que suceda eso, o hay deficiencias que no estoy detectando que se están generando. Tú contratas trabajadores para que te hagan un buen trabajo o un mal trabajo. Un buen trabajo. ¿Ah? ¿Tú le vas a pagar al que te hace un mal trabajo? O sea, en su sano juicio, cualquier persona contrata gente que sea pues capaz de generar un resultado que garantice lo que ellos están buscando. Pero si esto va a tener digamos, un descontrol, ni siquiera continuo, unos más, otros menos. Y cuando yo veía, porque cuando yo vi eso, vi una diferencia y le digo, a ver, sácame el detalle, mes a mes. Y en el detalle mes a mes la diferencia era peor. O sea, las fluctuaciones de valor eran más, digamos, descontroladas. Ahora, dicen, ¿qué necesito? Necesito decir qué está pasando aquí. Por eso les digo, contadores, no se encierren en una oficina para poder trabajar con documentos. Conozcan la realidad para poder tener criterio al momento de tomar decisiones o hacer evaluaciones y tener sustentos para dar a conocer. Entonces, esto en un cuadro de Excel, Brian ya lo tiene hecho, ya listo, ya llegó al resultado con eso, Brian. ¿No? Porque facilito, pues, chévere, así trabajamos todo. Pero ¿qué pasa cuando hay alteraciones, hay variaciones, hay correcciones? Entonces ahí se nos complica. Ahí me lloro. Entonces,